Buenos días a todos, buenas tardes, saludos a todas aquellas personas que nos estén viendo y escuchando. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena al comité organizador por este evento y agradecerles que nos hayan permitido participar con el simposio que se titula Innovar para comunicar, metodologías activas en la enseñanza, las voces de la didáctica de las lenguas. También, antes de comenzar, me gustaría excusar la ausencia de una de nuestras compañeras, Mari Carmen, por motivos ajenos a ella. Bueno, antes de entrar ya de lleno, me presento, me llamo Margarita Robles Gómez y soy la coordinadora de este simposio y me acompañan mis compañeras del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación del Campus La Yutera de la Universidad de Valladolid. Las presento en el orden en que se realizarán las intervenciones. En primer lugar, toma la palabra Cristina Chirila, estudiante predoctoral, con una ponencia sobre el aprendizaje basado en el juego como una estrategia efectiva para desarrollar la expresión oral. A continuación, María Araceli, profesora del departamento, se centrará en la didáctica del léxico como elemento clave para el desarrollo cognitivo y, en consecuencia, en la construcción del conocimiento. En tercer lugar, participaría Mari Carmen Fernández Tijero, voy a hacer yo su presentación, y ella considera que el diálogo y el debate como herramientas pedagógicas para el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales. En último lugar, participaré yo con un estudio incipiente sobre el empleo de metodologías activas, más concretamente el uso de la metodología del método científico en la formación del futuro profesorado de lenguas extranjeras. Antes de ceder la palabra a mis compañeras, les recuerdo que tienen un máximo de 10 minutos para presentar sus ponencias y cuando falten 3 minutos les enseñaré un folio en el que pone 3 minutos y al llegar los 10 minutos las pararé. Una vez presentadas todas las ponencias, elaboraré una breve conclusión sobre el simposio en general, en conjunto, y dependiendo del tiempo que nos quede disponible, haré algunas preguntas. Aquí, sin más, Cristina, te cedo la palabra. En primer lugar, muchas gracias, Margarita. Yo comenzaré presentando la intervención titulada ABJ, Recursos para el Desarrollo de la Expresión Oral, donde, al igual que mis compañeras, el objetivo es incorporar metodologías activas como innovación dentro del aula y de las enseñanzas de la lengua. En este caso, se presenta el aprendizaje basado en juegos como una alternativa metodológica capaz de responder a las exigencias planteadas por el actual currículo competencial vigente, en concreto el Real Decreto 157/2022. Para el desarrollo de la competencia comunicativa y, en particular, al desarrollo de la comunicación oral. Por ABJ entendemos, de forma muy resumida, el uso intencional del juego con fines educativos, de manera que se brinda la posibilidad de aprender jugando. Diversos autores como Samper Cerdá o Collago Vega y también Atienza Armijos, en estudios muy recientes, exponen entre sus resultados los numerosos beneficios de la incorporación de experiencias lúdicas para el desarrollo de habilidades sociales, a la par que se adquieren contenidos académicos, incrementando la motivación y la participación del alumnado. Desde la perspectiva de la didáctica de la lengua, el ABJ, en concreto los juegos de mesa contemporáneos, se convierten en recursos idóneos para el trabajo de la expresión oral, obligando a explicar, argumentar, negociar, tomar decisiones lingüísticas, acordar reglas, organizar turnos de palabras y gestionar conflictos. A partir de estas consideraciones, la presente investigación adopta un enfoque descriptivo analítico de carácter cualitativo, orientado a examinar el potencial de los juegos de mesa contemporáneos como recurso para el desarrollo de la expresión oral en educación primaria. El estudio se estructuró en 2 fases, siendo en la primera necesario elaborar una ficha de análisis diseñada ad hoc con los diferentes criterios que se muestran en la diapositiva. Después, se analizaron un total de 13 juegos de mesa, seleccionados intencionalmente por los diferentes géneros discursivos que presentaban. Después, en una segunda fase, se llevó a cabo un
una sesión de carácter aplicado mediante un taller formativo con alumnado del grado en educación primaria que se explicará después. Los juegos de mesa analizados son los 13 que aparecen en la diapositiva y, como mencionaba anteriormente, son juegos para diferentes edades y con distintos grados de dificultad, además de diferentes tipos de dinámicas para expresar un mayor rango de alternativas para el alumnado. Los resultados muestran que los juegos narrativos como Story Cubes, Érase una vez, Cómo adopté un ñu, Story Colors y The Key of Stories son los que favorecen en mayor medida la producción de discursos extensos y cohesionados, promoviendo la creatividad lingüística, la planificación narrativa y la toma de decisiones comunicativas para dar continuidad a la historia. Por su parte, los juegos basados en la descripción y la precisión verbal, como Medio Monstruo, Catudi, WhatsApp Junior, Isla de la Vista o Adivina en 10, generan una alta interacción oral, vinculada a la adecuación y claridad comunicativa, estimulando la escucha activa, la reformulación, la negociación de significados y la gestión de turnos de palabra. Finalmente, los juegos centrados en aspectos léxicos, como podrían ser palabrea o rimando ando, fomentan la agilidad verbal y la ampliación de vocabulario, aunque activan discursos más breves y menos complejos desde el punto de vista discursivo. A partir de los resultados presentados, se seleccionaron 4 juegos para llevar a cabo el taller mencionado anteriormente, en la segunda fase. Los juegos seleccionados fueron Vende a tu madre, Palabrea, Medio Monstruo y Story Cubes. Como decía, fueron seleccionados por la diversidad de géneros discursivos y dinámicas para ofrecer un abanico lo suficientemente amplio. Los participantes se organizaron en grupos de 5 o 6 personas y, tras recibir unas breves instrucciones sobre la dinámica del taller, comenzaron la actividad. La actividad consistía en que en cada mesa, cada grupo disponía de unas instrucciones básicas para llevar a cabo la dinámica, el juego correspondiente y una ficha de análisis. Por tanto, disponían de 12 minutos para leer las instrucciones, jugar y completar la ficha de reflexión. En esta ficha, como se ve también en la diapositiva, se disponían de varios criterios, por ejemplo, adecuación al nivel de desarrollo, si se puede adaptar a otras edades o si es viable para aplicar en el aula. Asimismo, se dejó espacio en blanco para que sean los propios estudiantes quienes señalen criterios que consideren relevantes para analizar y evaluar un juego de mesa para incorporarlo en el aula. En este caso, como conclusiones, el estudio se ha centrado en habilidades relacionadas con la oralidad, aunque el abanico de juegos para el desarrollo de las diferentes habilidades es mucho más amplio. Los resultados vienen a apoyar otros estudios, como el elaborado por Collago Vega y sus compañeros en 2025, donde se refleja que la utilización de estos recursos, empleando una metodología de aprendizaje basado en juegos, favorece que el alumnado desarrolle las competencias en un ambiente donde se fomenta la cooperación, a la par que intervienen diversos aspectos cognitivos como la atención o la memoria, siendo la socialización uno de los más relevantes para el caso que atañe al presente trabajo. El desarrollo de la oralidad también en diferentes situaciones comunicativas. Los resultados evidencian que no todos los juegos promueven el mismo tipo de oralidad, sino que cada uno de ellos activan dimensiones comunicativas diferentes. La experiencia llevada a cabo con el alumnado del grado en educación primaria confirma la viabilidad de la propuesta, tanto desde la perspectiva metodológica para incorporar al aula como desde la percepción profesional de futuros docentes, es decir, tanto para llevarlo a cabo en un aula de didáctica de la lengua como para después incorporarlo en las diferentes aulas de la etapa de educación primaria. Asimismo, se destacó que la dinámica de juego tiende a favorecer la participación, a generar necesidad comunicativa auténtica y a activar habilidades sociales vinculadas al trabajo cooperativo.
Por último, se abre como línea de mejora y como investigación futura la necesidad de profundizar en el diseño de secuencias didácticas completas basadas en juegos de mesa, explorar su integración con otros recursos digitales o analógicos y evaluar su impacto longitudinal en el rendimiento comunicativo del alumnado. El trabajo presentado constituye, de esta forma, un primer paso hacia la configuración de un marco metodológico que permita afianzar el papel del juego en la didáctica de la lengua desde la evidencia empírica y la práctica docente. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu intervención. Ahora damos paso a María Araceli con una comunicación sobre léxico. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en que visionen el vídeo. Quisiera agradecer al comité organizador y al comité científico la aceptación de esta propuesta de comunicación para formar parte de este panel organizado por mi compañera Margarita Robles Gómez, a quien me gustaría también agradecer el haber contado conmigo. La comunicación, el léxico como vía para el desarrollo cognitivo, nuevas perspectivas sobre su enseñanza en contexto, presenta el componente léxico de la lengua como el eje vertebrador del proceso comunicativo, donde la palabra desempeña un papel principal, convirtiéndose en la puerta de entrada al conocimiento y, en consecuencia, también al desarrollo del pensamiento del alumnado. Se relega y se podría incluso decir que se reivindica en cierta manera, o de una manera indirecta, la importancia del léxico como un elemento clave, un elemento nuclear en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua, en nuestro caso de la lengua materna. En este sentido, se parte de una visión contextualista donde se reclama la enseñanza del léxico en su contexto de uso con el fin de determinar el significado potencial que adopta la unidad léxica en el discurso, siguiendo los postulados de la Theory of Norms and Exploitations de Patrick Hanks, propuesta en 2005, que no voy a adentrar ahora en la teoría por una cuestión de tiempo, pero me pueden preguntar después, y se considera a la unidad léxica, la palabra, siguiendo la teoría comunicativa de la terminología propuesta por Cabré en el 99, ya que nos centramos en el léxico, sobre todo especializado, como una unidad poliédrica, poliédrica con múltiples facetas, una unidad cognitiva, una unidad lingüística, comunicativa, una unidad de conocimiento y una unidad que tanto puede ser unidad léxica general o unidad léxica especializada dependiendo del propio contexto de uso o de utilización. Nos centramos, por tanto, en el estudio de las unidades léxicas, prestando atención a las unidades léxicas especializadas, pues si bien en la educación primaria podríamos pensar que el foco central está más en las unidades generales, el porcentaje de unidades léxicas que al final, digamos, acabamos encontrando en los diferentes manuales de texto de las diferentes áreas de conocimiento del currículum es bastante amplio, mucho más de lo que podríamos pensar en un principio, y apenas digamos, se ha prestado atención a su adquisición y a su enseñanza en edades, digamos, de las etapas escolares. La ley educativa vigente, la LOMLOE de 2022, justamente aboga por un enfoque comunicativo de la enseñanza y aprendizaje de la lengua, el uso de metodologías activas, donde el alumnado es el agente principal de su propio proceso de aprendizaje y donde se conecten las diferentes disciplinas o áreas de conocimiento, mediante las denominadas situaciones de aprendizaje. Esta interdisciplinariedad por tanto, implica el trabajar con diferentes áreas a la vez y la lengua no deja de tener un rol vehicular, pues es la palabra la que denomina el concepto, la que conceptualiza o ayuda a conceptualizar un área determinada y la que ayuda también a configurar o facilita, digamos, la configuración de una realidad determinada. Cuando nos adentramos en los materiales didácticos escolares, podemos observar diferentes tipos de unidades léxicas de vocabulario al que se ha de enfrentar el alumnado. Tomamos como base
la clasificación de Chamateu y Albano de 2009, que si bien algunos epígrafes pueden ser confusos o pueden ser discutibles, digamos, sí que nos permite observar el espectro y la graduación, ¿no?, de términos y de unidades léxicas existentes, yéndonos de las unidades léxicas más generales a las unidades léxicas especializadas. Nuestra propuesta, por tanto, se situaría en la enseñanza del vocabulario del ámbito formal, lo que sería, digamos, la parte de la columna que podéis ver a la derecha. Presentamos, por tanto, un proyecto de innovación docente, el PIT-CLIP, Conocimiento, Lengua, Innovación y Pensamiento, Bioléxic, el cual coordino personalmente, pero donde también participan justamente las compañeras que están presentes en este panel, además de otros docentes, cuyo objetivo es la aplicación de metodologías activas que permitan una enseñanza y aprendizaje del léxico especializado en el alumnado de primaria, si bien se puede extrapolar, y ya lo estamos probando, con un alumnado de otras etapas educativas. Con base en los ODS, nos hemos centrado en el medio ambiente y, en concreto, en la temática de la sostenibilidad, para diseñar materiales didácticos elaborados por nuestro propio alumnado de educación primaria, del programa de doble titulación y del programa también de educación infantil, y aplicados en alumnado escolar, donde el objetivo último es que los propios escolares realicen un recurso lexicográfico elaborado por y para los niños y niñas, en línea con los trabajos desarrollados por la profesora Rosa Estopá en la Universidad Pompeu Fabra. De esta manera, los niños y niñas se convierten en los verdaderos protagonistas de las situaciones de aprendizaje diseñadas. El proyecto se halla en su tercera edición y en cada edición se ha ido progresando poco a poco y se han ido probando nuevas metodologías activas que explicaré muy brevemente. En la primera edición, que comenzamos en 2023, en el curso académico de 2023-24, partimos del cuento como el elemento, digamos, que nos permite la entrada a todo ese léxico y a ese vocabulario, centrándonos en cuentos que trataban justamente sobre el tema de la sostenibilidad. Trabajamos con niños, sobre todo de ciclos iniciales, con lo cual la temática pues, fue el reciclaje, y aplicamos el aprendizaje basado en juego, con lo cual nuestros alumnos pues, desarrollaron actividades que permitieran, a partir del cuento, hacer, digamos, todas estas propuestas de actividades para trabajar el vocabulario del reciclaje. En la segunda, lo que hicimos fue aplicar la técnica de storytelling para que fueran los propios niños y niñas quienes crearan sus propias historias, y empezamos también a ver un poco el funcionamiento de la inteligencia artificial para, digamos, la creación del storytelling. Y ya en la etapa actual pues estamos aplicando el aprendizaje situado, el aprendizaje experiencial, porque llevamos a los niños a una visita. En este caso fue una planta de tratamiento de residuos y a partir de ahí pues crean la storytelling, pero ya desde, digamos, la propia visita a la planta. En las tres fases se aplica la metodología de aprendizaje-servicio, pues también, digamos, se colabora con los centros escolares de la zona. Los primeros resultados del proyecto evidencian un impacto positivo de las metodologías implementadas en la enseñanza y aprendizaje del léxico especializado, al promover la implicación cognitiva, emocional y social del alumnado, la integración de estrategias narrativas, el aprendizaje basado en cuentos y el storytelling sitúan al estudiante como protagonista, facilitando la adquisición significativa del vocabulario científico-técnico, del vocabulario especializado, en contextos auténticos y comunicativos. Estas prácticas favorecen la comprensión profunda, la retención léxica y la transferencia de conocimiento a situaciones reales, al tiempo que estimulan la motivación, el pensamiento crítico y la propia creatividad del alumnado. No obstante, parece necesaria el uso de actividades
más tradicionales, más típicas, digamos, que aportan rigor terminológico y permiten fijar las unidades léxicas para su posterior uso en procesos de sobre todo de codificación. La combinación equilibrada de ambos enfoques consolida una enseñanza contextualista, coherente con el modelo de situaciones de aprendizaje de la LOMLOE, en la que el léxico se asimila ligado a la experiencia, al significado en contexto y al uso comunicativo de la lengua. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias a las dos porque estáis en tiempo, o sea que muy bien organizado. Paso a hacer yo la presentación de Mari Carmen Fernández Tijero. Habilidades para la vida, el diálogo como eje transformador del proceso de enseñanza de aprendizaje. Bueno, como he dicho ya al comienzo, expuso la ausencia de Mari Carmen Fernández Tijero y paso yo a hacer su presentación. Bien, como se viene comentando en esta mesa, las sociedades actuales requieren de profesionales cada vez más versátiles, capaces de adaptarse a los cambios de una forma ágil. Por eso hablamos de habilidades para la vida. Los sistemas educativos deben, por tanto, incorporar distintos tipos de metodologías activas que garanticen la adecuada preparación de la juventud para los retos actuales y futuros. Este estudio presenta las líneas metodológicas de la Liga de Debate como una forma de trabajo activa en las aulas, en marco de un proyecto de innovación docente que se viene desarrollando en la Universidad de Valladolid en colaboración con otras instituciones educativas. El eje central del proyecto lo constituye la Liga de Debate, que si bien la definición del concepto básico ya ofrece una apuesta metodológica de gran valor para la educación, debemos comprenderlo desde una visión más amplia, permitiendo la inclusión de actividades dinámicas, estrategias y técnicas de diversa índole que permiten enriquecer la actividad docente, proporcionando un espacio para la práctica activa del pensamiento crítico, la argumentación lógica y la comunicación efectiva. Las habilidades de comunicación son necesarias y esenciales en el ámbito académico y profesional. Por lo tanto, una buena práctica de discusiones, diálogo y cualquier tipo de debate mejora significativamente la expresión oral y la escucha activa, presentes en todas las actividades humanas. En la era de la información y la comunicación hipertextual, en el mundo interconectado en el que nos encontramos actualmente, la información fluye constantemente y la realidad cambia velozmente. Por ello, la capacidad de comunicar ideas de manera efectiva y de interpretar los mensajes recibidos se vuelve esencial en el proceso del desarrollo del individuo en todos sus ámbitos de actuación. Es precisamente en este aspecto donde el debate se revela como una técnica que enseña a los estudiantes a argumentar y al mismo tiempo les proporciona las herramientas necesarias para pensar de manera estructurada. Partiendo ya desde las teorías de Vygotsky, que enfatizó la importancia del lenguaje como mediador en el desarrollo cognitivo y pasando por diversos estudios, llegando hasta Stephen Tolmin, quien expone cómo la capacidad de estructurar argumentos de manera coherente es fundamental para el desarrollo de habilidades comunicativas en todos los contextos, especialmente en situaciones cotidianas. Apreciamos cómo las actividades cercanas al debate fomentan que la persona aprenda a presentar sus ideas de manera persuasiva, utilizando evidencias y razonamientos sólidos y estructurando una argumentación a través de los procesos de selección, anticipación, inferencia e interpretación de forma consciente y razonada. Y este aprendizaje no se valida solamente en las aulas, sino que uno de los valores de mayor relevancia del debate es que ese aprendizaje se aplica en múltiples contextos de la vida cotidiana y se extiende hasta ámbitos más personales, como el académico y el profesional. Como dicen Fisher y Frey, aprender a debatir no solo mejora las habilidades comunicativas, sino que también prepara a los estudiantes para participar activamente en la sociedad. Partiendo de esta
bases epistemológicas y pedagógicas apuntadas, se diseña un proyecto de innovación docente que arranca en el curso 2023-2024, con el objetivo de diseñar, probar y finalmente aplicar una metodología de trabajo de las habilidades comunicativas que permita potenciar el desarrollo de dichas competencias de una forma activa, partiendo de los intereses y contextos de los estudiantes de grado en educación. Aseguramos así que la implicación del estudiantado se convierta en un elemento esencial y positivo para la adquisición de una forma de trabajo y de habilidades sobre las que se focaliza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la interiorización de la metodología y el desarrollo de las habilidades comunicativas que ésta conlleva, se logra la correcta implementación en las aulas de diversas etapas educativas en las que estos profesionales, aún estudiantes, desarrollarán su ejercicio profesional. El proyecto ha ido creciendo, integrando no solo alumnado y profesorado universitario, Universidad de Valladolid, el campus de Palencia y la Universidad de Cantabria en el PID-CLIP Liga de Debate 1, Liga de Debate como metodología en el aula, en el curso 2023-24, profesorado y alumnado de centros de educación primaria, secundaria y bachillerato en sendas comunidades autónomas en el PID-CLIP Liga de Debate 2, implementación de la metodología de trabajo en las aulas en el curso 2024-2025. Y ampliando a profesorado y alumnado de otros centros de la propia Universidad de Valladolid, un mayor número de centros de educación primaria y secundaria y la internacionalización del actual CLIP Liga de Debate 3, palabras que conectan el debate como motor de aprendizaje interdisciplinar, con la inclusión de la Universidad de Catania, con docentes que ya estaban trabajando el debate en sus aulas y hemos conectado dinámicas compartidas e inquietudes comunes. Este crecimiento no se da solo en el aspecto geográfico, sino también disciplinar, apostando por la integración de diversas disciplinas que desde su ámbito de actuación enriquecen el proyecto y contribuyen a la consecución de los objetivos marcados. Contamos con profesionales expertos en disciplinas lingüísticas, didáctica de la lengua y la literatura, lengua inglesa, lenguas clásicas. Profesionales del ámbito de la ciencia, estadística, empresariales, sociología, pedagogía. Docentes de diversas especializaciones pedagógicas, inglés, economía, literatura, audición y lenguaje, pedagogía terapéutica. Y en este último curso se ha incorporado un docente del área de música. Este amplio abanico de las especialidades del conocimiento de los profesionales que participan en el proyecto permite contar cada año con una variedad de actividades de índole versátil, que se pueden adaptar a cada nivel educativo y a las necesidades de cada grupo. Para lograr la implementación de una liga de debate en un aula debemos tener en cuenta una serie de aspectos clave, de los que destacamos una selección temática estratégica. Es fundamental elegir temas que sean relevantes y controvertidos, que tengan alguna conexión con los objetivos de aprendizaje establecidos. La capacitación de docentes, capacitación docente especializada. Los docentes deben conocer técnicas de trabajo en las situaciones comunicativas orales, diferentes de las acostumbradas a situaciones comunicativas escritas. El diseño de rúbricas claras y detalladas, necesarias para la evaluación formativa y sumativa, con criterios objetivos que faciliten la valoración del desempeño de los estudiantes. Y, como hemos visto, el fomento de una cultura del respeto y equidad es una de las bases de esta actividad dialógica. El análisis de la liga de debate como metodología de trabajo en las aulas muestra que la integración de todo tipo de debate en las aulas de forma planificada logra un alto impacto en la formación del individuo, mejora el pensamiento crítico, la argumentación, la comunicación oral, la motivación, las habilidades sociales y la formación ciudadana. Se erige así en una de las claves en innovación educativa, acercando los objetivos de desarrollo sostenible a las áreas diarias del ámbito educativo, de forma que el espacio educativo se vuelve dinámico, abierto, que invita a la mejora continua. Se logra así llevar a la práctica el vasto concepto de innovación educativa, donde el sistema educativo participa de forma real en la vida social y la vida social entra en las aulas. Muchas gracias a Mari Carmen por su ponencia y por hacerme llegar el discurso. Continúo con
con mi parte del simposio, el último panel. Y bueno, se llama Metodologías activas e innovación para el desarrollo de la competencia comunicativa integral en el futuro docente de lenguas extranjeras. Bien, en los últimos años se ha producido un notable aumento de publicaciones relacionadas con la innovación educativa y el empleo de metodologías activas en todos los niveles del sistema educativo. Sin embargo, los estudios centrados específicamente en el desarrollo de la competencia y de las habilidades comunicativas siguen siendo realmente escasas. Esta tendencia se acentúa aún más en el caso de la competencia comunicativa de los docentes de lenguas extranjeras. Por falta de espacio no entraré en más detalle y la información completa se podrá consultar en la publicación, en la futura publicación. Bien, el trabajo que aquí se presenta es un aprendizaje-servicio, pero no me voy a centrar en el aprendizaje-servicio, sino en la parte práctica que llevan los estudiantes. Las asignaturas que se implican son las asignaturas propias de la mención de inglés del grado de educación primaria, fundamentos bilingües de la metodología de la lengua y la didáctica, metodología de la lengua extranjera y fundamentos bilingües. Los estudiantes de la universidad tienen que diseñar una serie de talleres que se llevarán a cabo en un colegio público en horas extraescolares. Estos talleres se basan en el método, siguen el enfoque CLIL y el método científico. Los universitarios, desde la universidad, el estudiantado escoge temas del currículum de Natural Science o Social Science y el aprendizaje se estructura en torno a diferentes fases del método científico: observación, formulación de preguntas, hipótesis, experimentación, análisis y extracción de conclusiones. El objetivo de esta propuesta es, por una parte, que los menores aprendan haciendo, siguiendo esa idea de Dewey, y generen un aprendizaje significativo a lo largo de la vida, siguiendo a Ausubel. Pero esta idea también se puede aplicar directamente a los profesores, a los futuros profesores de lenguas extranjeras. El número de participantes fue de 30 estudiantes, entre chicos y chicas, pero las encuestas simplemente fueron realizadas por 28 estudiantes. El número de talleres organizados por este grupo de estudiantes fue de 12, distribuidos en 2 años académicos diferentes. El segundo semestre del curso 2024-2025 y el primer cuatrimestre del curso 2025-2026. La encuesta se estructura en 4 bloques temáticos bien diferenciados, pero aquí se presentan simplemente 2 bloques por la falta de espacio y de tiempo. Los bloques que vamos a presentar es el método científico y el uso del inglés y los retos a la hora de organizar el discurso. El análisis del discurso docente reviste especial interés, ya que los resultados indican que desde una perspectiva global los estudiantes no parecen percibir dificultades significativas en la organización de su discurso. Sin embargo, cuando los datos se examinan desde un enfoque más analítico, emergen determinadas debilidades discursivas que ponen de manifiesto la necesidad de seguir reforzando esta dimensión en la formación inicial del profesorado de lenguas extranjeras. En cuanto a los datos relacionados con el método científico y el uso del inglés, de manera holística, las respuestas a la primera pregunta, como vemos en la figura 1, el empleo del inglés como lengua vehicular me ayuda a estructurar mejor el discurso del método científico. Según reflejan los datos de la imagen, la percepción del alumnado sobre la utilización del método científico a la hora de estructurar el discurso empleando el inglés como lengua vehicular, los resultados demuestran que aunque existe una tendencia positiva del 35,7% frente al 21,5% que demuestran su desacuerdo. No se debe obviar que el 42% de los encuestados adopta una postura neutral. Este dato sugiere que no hay una clara percepción del beneficio estructurador de este método en la organización del discurso docente. Este dato podría indicar la necesidad de reforzar una práctica más guiada durante el proceso formativo para ayudar al alumnado a identificar de manera más consciente cómo la propia secuencia científica puede facilitar la organización de un discurso coherente adaptado al nivel de inglés del estudiantado de educación primaria. Por otra parte, no debe descartarse que el nivel de inglés de los informantes influye en la percepción de los efectos positivos de esta estructura. En la figura 2,
Emplear el inglés como lengua vehicular con el método científico me ayuda a ser más preciso y claro a la hora de dar explicaciones. Los datos reflejan una postura más equilibrada, ya que el 42,9% se muestra de acuerdo con la pregunta, el 28,5% está en desacuerdo y el 26,5% manifiesta cierta neutralidad. Estos porcentajes indican que la precisión y la claridad en el discurso docente podría relacionarse con la competencia lingüística en la lengua extranjera que en el uso del método científico que en el uso del método científico como estrategia para organizar el discurso. En la figura 3, emplear el inglés como lengua vehicular con el método científico me ayuda a incrementar mi confianza a la hora de hablar inglés. Los datos sobre esta afirmación parecen confirmar que el uso del inglés como lengua vehicular sigue siguiendo el método científico e incrementa su confianza al hablar en la lengua extranjera con un porcentaje del 53,3% frente a un 17,8% que se muestra en desacuerdo y un 28,6% toma una postura neutral. Estos datos muestran que esta práctica en contextos educativos reales favorece significativamente en el desarrollo de las competencias lingüísticas en la lengua extranjera. Respecto al bloque 2, los retos a la hora de organizar el discurso, vemos ahí un listado bastante largo que, lo que comento, por falta de tiempo no podemos meternos en los datos de cada uno de ellos. Entonces, toda la interpretación de los datos se puede consultar en la publicación. Los resultados sugieren que persisten ciertos desafíos vinculados a cuestiones relacionadas con la competencia lingüística y el discurso en lengua extranjera. El alumnado percibe el nivel alto de seguridad en su intervención docente. Al mismo tiempo, el empleo de estrategias comunicativas surge con un elemento clave para facilitar la comprensión y eficacia comunicativa en el aula. Las respuestas indican que el alumnado tiene en cuenta un abanico de estrategias pedagógicas para que el estudiantado de educación primaria pueda seguir las explicaciones en la lengua extranjera. A pesar de que la investigación se encuentra en fase inicial, los datos revelan que aunque los informantes son conscientes de la necesidad de adaptar su discurso y emplean diversas estrategias para facilitar la comprensión del alumnado, esta continúa siendo una de las competencias más retadoras dentro del proceso de formación del profesorado de lenguas extranjeras. Según Fandiño Parra, la formación del profesorado de lenguas extranjeras debe centrarse en trabajar saberes, habilidades y actitudes que permitan desarrollar una competencia comunicativa capaz de adaptarse a distintos contextos y metodologías. En el caso analizado, si bien la práctica activa favorece la construcción de una identidad docente, este proceso también convive con desafíos importantes entre los que destacan la inseguridad personal, la percepción limitada del nivel lingüístico y las dificultades discursivas. Como señala Martínez, los docentes de lenguas extranjeras en formación necesitan una sólida preparación pedagógica y didáctica que les permita adecuarse a la realidad del aula y a la particularidad de su alumnado, y así desarrollar una relación de empatía con este, tal y como también apuntan los trabajos de Martín Vegas o de Lucas Caballero Julia y Diego González. Por tanto, la formación eficaz del profesorado requiere evolucionar desde el desarrollo de una competencia lingüística general hacia la construcción de una competencia comunicativa integral, contextualizada y flexible. Dicha competencia debe apoyarse en un repertorio estratégico robusto que genere confianza al futuro docente y le permita gestionar con confianza las dinámicas reales del aula bilingüe o de lengua extranjera. Para concluir el simposio en general, desde el preámbulo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, conocido como LOSU 2/2023, se incita a mejorar la calidad de la enseñanza superior a través de la innovación educativa, además de fomentar el uso de metodologías activas centradas en el aprendizaje del estudiantado. El objetivo de estas presentaciones ha girado en torno a la idea de una innovación educativa en la enseñanza de lenguas a partir de la introducción de metodologías activas en las que el desarrollo de la comunicación está en el centro del proceso educativo del futuro profesorado de lenguas de educación primaria. Vemos que las comunicaciones han propuesto alternativas a enfoques tradicionales, como es el libro de texto o la clase magistral, para responder a demandas de un mundo cambiante, globalización, bilingüismo, competencias del siglo XXI, aprendizaje activo. Un panel que explora metodologías emergentes como la ciencia aplicada, el aprendizaje autónomo a través de la reflexión, ya sea
por medio del juego, el léxico para el desarrollo cognitivo o el debate. Como ecosistemas educativos, las aulas abiertas, espacios participativos o entornos bilingües. Se convierten en palancas de cambio para desarrollar competencias lingüísticas y comunicativas en la enseñanza de la lengua y la literatura para formar a futuros adultos en personas más críticas, creativas y competentes. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este simposio y, por supuesto, agradecerle a mis compañeras por sus enriquecedoras aportaciones a esta ponencia. Así que muchas gracias a todas vosotras por ello. Creo que nos queda poco tiempo para terminar, así que voy a sentarme con mis compañeras y les voy a hacer una pregunta. Muchas gracias a las dos y a Mari Carmen, aunque no esté, pero bueno, vamos un poco justos de tiempo, así que realizo una pregunta de manera general que me gustaría que contestarais las dos, que dierais vuestro punto de vista las dos. Las teorías hablan de que en la enseñanza tradicional el docente tenía un papel activo y el alumno un papel pasivo. Pero actualmente, con las propuestas que hemos visto aquí, ¿cuál es el papel que juega el docente en estas propuestas? ¿Es un guía, es un diseñador, es un facilitador? ¿Tiene un papel activo, pasivo? ¿Cómo es? Muchas gracias. Yo os escucho. ¿Quién quiere? ¿Primero ella? Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Margarita, por la coordinación y tanto a Mari Carmen como a Araceli por las interesantes propuestas. Y, bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que cuando hablamos de metodologías activas en general, hablamos de que el docente, disculpad, el docente pasa de tener un rol activo, más que un rol activo, un rol protagonista dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y pasa a tener la necesidad de creación de diseñar experiencias y creación de las condiciones necesarias para que el alumnado pase de tener un rol pasivo, como mencionabas en las metodologías tradicionales, a tener un rol activo y sea el propio protagonista en la construcción de su propio aprendizaje. Por tanto, yo creo que podemos hablar de que es tanto diseñador como guía como facilitador, pero siempre dejando que sea el alumnado el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. ¿Sería un creador de experiencias motivadoras para el alumnado? Podría ser, siempre teniendo en cuenta que el alumnado sea el centro y que se adapte a sus necesidades, porque al final en el aula tenemos a muchos estudiantes y, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de materiales educativos, no todos se adaptan bien a cualquier tipo de material. Tenemos que prever ese tipo de situaciones para poder adaptarnos. Muchas gracias, Cristina. Araceli. Bueno, muchas gracias a las dos compañeras presentes y a Mari Carmen, ¿no?, que aunque no esté presente, pues está ahí con nosotros, con nosotras, por las aportaciones. Y bueno, en relación con la pregunta, yo estoy de acuerdo un poco con lo que acaba de decir mi compañera Cristina. O sea, en la propia aplicación de metodologías activas, yo creo que ya lleva consigo el hecho de que es el alumno el que es el protagonista principal del aprendizaje, ¿no? El papel del profesor, obviamente, para aplicar esas metodologías tiene que diseñar, con lo cual sigue teniendo ese rol de diseño, ¿no?, de materiales didácticos, incluso para enseñar a diseñar materiales didácticos a los propios estudiantes, ¿no?, en el caso de grados de educación, y obviamente es un facilitador y un guía. De alguna forma tiene como un rol de mediador, ¿no?, en ese proceso de aprendizaje del alumnado. Justamente, bueno, en los proyectos de innovación educativa, ¿no?, que estamos llevando a cabo
en la Facultad de Educación, que además los estamos aplicando por un lado con los alumnados universitarios, pero por otro lado también en colaboración, ¿no?, con los centros escolares, con lo cual ahí tenemos como dos agentes diferentes. Por un lado el alumnado universitario y por otro lado el escolar. Claro, en el caso del alumnado universitario, yo creo que ahí ejerces de guía, pero también les dejas mucha libertad para que ellos puedan desarrollar su imaginación y desarrollar su creatividad, sobre todo en cuanto a la elaboración de situaciones de aprendizaje. Claro, en el caso de los escolares, pues dependiendo de la edad, pues tienes como más control tú, a lo mejor, o un rol como un poquito más protagonista para poder, digamos, criar la dinámica. Pero aún así, o sea, sigue siendo como un guía, porque son nuestros propios alumnos universitarios los que trabajan con los niños y niñas. Justamente yo hablaba de, bueno, no lo dije en la ponencia, sí que lo digo en el artículo, pero hablaba un poco de estudiar el léxico, tomando las palabras de Cabré, estudiar el léxico in vitro frente a estudiar el léxico in vivo, ¿no? Justamente yo creo que es como que se puede aplicar también a lo que es, digamos, la enseñanza hoy en día. A lo mejor antes utilizábamos metodologías como más in vitro, ¿no?, donde nosotros como que hablábamos más y el estudiante escuchaba y tenía un rol pasivo, y ahora es como que digamos, pasan a estar en vivo y queremos que vayan a un museo o que vayan a una planta de tratamiento de residuos, y que a partir de esa experiencia que ellos construyan ¿no?, su propio conocimiento y desarrollen pues su propio proceso de aprendizaje y sus propias destrezas, en este caso comunicativas, que estamos tratando del aprendizaje de la lengua. Con lo cual yo creo que cada vez vamos a ser más facilitadores y mediadores. Bueno, muchas gracias, Araceli. Se nos va el tiempo. ¿Algún comentario breve que queráis hacer? ¿Alguna pregunta? No, que esperamos que, bueno, que las comunicaciones hayan suscitado cierto interés en la audiencia, y que estamos abiertos pues a cualquier pregunta, obviamente sugerencias, recomendaciones que nos puedan hacer, pues para ir mejorando también nuestros proyectos. Y muchas gracias por la atención. ¿Más? ¿No? Bueno, pues entonces damos fin a este simposio. Y bueno, pues eso, agradecer al comité organizador y al comité científico por permitirnos participar y estar hoy aquí haciendo esta grabación. Muchas gracias a todos.